Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos, Dios les bendiga. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos dando inicio a esta nueva edición del programa de radio y comunicaciones Profecías Hoy. Siempre abrimos nuestro programa, como usted lo sabe, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder volver a juntarnos con cada uno de ustedes en este punto del dial, en las ondas de cada radioemisora que transmite o retransmite nuestro programa, y también en las redes sociales. Recuerde que estamos llevando nuestro programa al mundo a través de las tecnologías, por ejemplo, de la red social de YouTube. Ahora bien, cada uno de nosotros está en una santa espera por el retorno del Señor Jesucristo. La iglesia verdadera reconoce que estamos viviendo días proféticos que anuncian sin lugar a dudas el retorno del Señor Jesucristo. Es un hecho, como lo decimos regularmente en nuestro programa de radio, que no sabemos cuánto tiempo queda para el retorno del Señor Jesucristo. Sin embargo, estimados amigos, es innegable el desarrollo de la señal profética, el desarrollo de los eventos que fueron anunciados en la palabra de Dios respecto al retorno del Señor Jesucristo. Hoy estamos viendo grandes movimientos en el escenario profético que no hacen nada más que confirmarnos que el retorno del Señor Jesucristo es una realidad muy cercana. Por eso, mientras nosotros esperamos a Cristo, debemos hacerlo en una espera sabia. ¿Qué significa esto? Debemos estar preparándonos, debemos estar santificándonos, debemos estar predicando el Evangelio, debemos estar cuidando nuestras iglesias y debemos estar comprometidos con el verdadero discipulado. No hay forma de ir en el arrebatamiento de la iglesia cuando suene la trompeta si no estamos preparados espiritualmente para la venida del Señor Jesucristo. Y en este punto quiero compartir algo con ustedes que yo le enseño regularmente a mi congregación local, a la iglesia que sostiene este programa de radio, junto a todos los auditores que colaboran. Hay que tener conductas cristianas coherentes mientras esperamos al Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Lo primero que debemos estar seguros, estimados amigos auditores, es que somos salvos, es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Debemos estar seguros que verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero también tenemos que tener una vida de oración como segunda cosa. Debemos estar orando regularmente por nuestra vida, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, pero también orar para poder conocer cada día más a nuestro Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo. Esta es la segunda cosa. Ahora bien, cuando avanzamos a la tercera cosa, debemos estar leyendo la palabra de Dios de manera regular. Es necesario que cada uno de nosotros tome un compromiso con la palabra de Dios y busque estudiarla. No podemos quedarnos atrás en la comprensión de la verdad revelada en la palabra de Dios, porque hoy día estamos llenos de falsas enseñanzas que atentan contra la clara verdad que está escrita en la palabra de Dios. Por eso, como tercera cosa, debemos estar estudiando la palabra de Dios. Y la cuarta cosa, que es trascendental, estimados amigos, es el hecho de vivir en santidad. Tenemos que estar apartándonos del pecado, tenemos que estar santificándonos, tenemos que estar limpiándonos de toda cosa que no agrada al Señor. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo le habla a usted acerca de las cosas que tiene que dejar para poder servir al Señor en integridad. Ahora bien, después de que estamos santificándonos, lo que debemos hacer es poder predicar el Evangelio, compartir el Evangelio a toda criatura y a través de todas las formas posibles que tengamos para estar llevando la verdad de Dios a los perdidos. Este es un tiempo especial, estimados amigos, donde se está por cerrar la ventana
de la salvación, el tiempo de la gracia termina y cada uno de nosotros tiene que tomar un compromiso con la predicación del Evangelio de una manera efectiva y real para que la obra de Dios avance y el Señor pueda alcanzar a aquellos que están en su corazón preparados para recibir la verdad de Dios, y que Dios en su gracia previniente, en su mirada desde antes de la fundación del mundo, ha visto que recibirán a Cristo como Señor y Salvador. Y nuestra tarea es predicar el Evangelio. La obra de Dios será hecha por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que van a recibir a Cristo. Ahora bien, otra acción que debemos estar realizando, que sería la acción número 6, es que cada uno de nosotros debe cuidar nuestras iglesias locales. Usted debe cuidar su iglesia en la que está sirviendo al Señor. Debe orar por la iglesia, por los pastores, los líderes. Debe orar en general por su iglesia local para que el Señor la conduzca a tierra de rectitud y se enseñe la verdadera palabra del Señor. El diablo es feliz cuando logra destruir una iglesia. Por eso, como punto número 6, debemos estar orando por nuestras congregaciones. Y finalmente, el punto número 7 de estas actitudes que debemos tener mientras esperamos el retorno de Cristo es poder prepararnos para servir al Señor en un ministerio. Un cristiano que dice que espera al Señor pero no tiene ningún ministerio está en una crisis. No se puede esperar al Señor de brazos cruzados. Hay que esperar al Señor haciendo la obra que Él nos llamó a hacer. Recuerde que las parábolas de Cristo nos indican que el Señor va a recompensar a aquellos siervos fieles que le estuvieron esperando mientras Él se demoraba, y cuando Él volvió como el dueño de la casa, como el Señor de ese lugar, les felicitó por haber estado velando. Por eso, estimados amigos auditores, esperamos el retorno del Señor Jesucristo de una manera sabia y activa, comprometidos con la obra de Dios. Bien, estimados amigos, a continuación queremos invitarles a una reflexión bíblico-profética para el día de hoy. Nos dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es un tremendo consejo que Dios le está dando a través de Pablo al joven Timoteo, que era un pastor en ejercicio. Y usted conoce este pasaje seguramente en su iglesia local, lo ha leído muchas veces, y también aquí en el programa de radio. En nuestros 22 años de transmisión en el aire, aquí en Chile, hemos estado muchas veces leyendo este pasaje. Pero debemos entender esto. La palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y poniendo lo que hemos leído en un lenguaje contemporáneo, nos dice que habrá gente egoísta, amante del dinero, orgullosa, arrogante, blasfema, desobediente a los padres, gente ingrata, gente impía, insensible, implacable. Hemos visto recién cómo un joven en el área norte de la ciudad es asesinado sin misericordia, a balazos frente a su madre. Es lo que estamos viendo, estimados amigos. Gente insensible, implacable, calumniadora, sin dominio propio, y la lista continúa. Y Dios nos dice que hay que apartarse de esta gente, hay que evitar a esta gente. Y eso es lo que estamos viendo. Son tiempos peligrosos, y este es el carácter de los hombres y de las mujeres de los días del tiempo del fin. Gente que va a recibir la marca de la bestia, gente que está esperando no a Cristo, sino al anticristo. Nosotros por eso predicamos el Evangelio y sembramos la verdad de Dios. Algunos recibirán y otros no, pero lo importante es que debemos entender
el mundo en el que estamos viviendo. Vivimos en tiempos peligrosos, en días difíciles, en donde la característica que describe a la humanidad de este tiempo queda clara allí en la palabra de Dios, y Dios nos llama a evitar esta gente, porque sabemos que se acerca la llegada del Señor Jesucristo, y las tinieblas también lo saben. Satanás, el diablo, también sabe que Cristo viene pronto y está preparando a la humanidad para los días de la tribulación y para los días del anticristo. Ahora bien, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13, como en Lucas 21, tenemos la clara exposición de nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que va a suceder al final de esta era, al final del siglo. Jesús nos habló de que habrá naciones y reinos peleando unos con otros. Nos habló de los grandes terremotos, nos habló de las hambrunas, de las pestilencias, de la anarquía en el mundo que crece y crece, y de los falsos profetas que van a estar desviando a muchos de la verdad. Y también nos dijo que los creyentes van a ser odiados. El mundo va a odiar cada vez con más fuerza todo lo que está relacionado con Jesús. Y esto ya llegó, ya está aquí. El otro día yo veía un video donde un hombre que se dedica sistemáticamente a atacar a Israel estaba diciendo: y también esto es culpa de los cristianos que apoyan a Israel, de los cristianos evangélicos llamados sionistas. El mundo va a buscar cualquier cosa para atacar a la iglesia del Señor, porque son días peligrosos. Y es por eso que nosotros en este tiempo que esperamos a Cristo, estamos llamados, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si usted y yo amamos al mundo, estimados amigos, no vamos a tener el amor del Padre en nosotros. Recuerde usted que todo lo que hay en el mundo, dice este pasaje, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, y el mundo pasa y sus deseos. Por lo tanto, estimados amigos, nosotros tenemos que entender, tal como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, que ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Nadie que niega al Hijo tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Por eso tenemos que entender esto. Hay un cambio global de actitud hacia todo lo que tiene que ver con Dios y con el Señor Jesucristo. Y es por eso que debemos entender que estamos viviendo días y tiempos peligrosos y no podemos olvidar esto. Y recuerde usted que el Señor Jesucristo nos dijo que hay dos puertas, dos caminos. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estimados amigos, Dios tenga misericordia de todos nosotros en este tiempo que tenemos por delante, y que podamos ser sabios en estos días de tiempos peligrosos y estemos entrando por la puerta estrecha que Cristo ha abierto para nosotros con su muerte y resurrección y su sacrificio en la cruz. Habiendo dicho todo esto, le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, entregamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento estamos llevando a todos nuestros amigos auditores. Oh Dios del cielo, enséñanos tú tu palabra profética, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl
profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar el libro de Hebreos, aunque parece increíble porque hemos llevado más de 1 año y medio estudiando el libro de Hebreos. Y hoy vamos a terminar. Es increíble que las cosas parecía que a veces nunca terminan y de repente terminan. Así que vayamos al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17 hasta el final. Dice así el libro de Hebreos, versículo 17 hasta el final. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por hoy día poder llegar al final del estudio del libro de Hebreos. Señor, te pedimos que lo que hemos aprendido sea una realidad en nuestra vida, que no sea solo conocimiento muerto, Señor, sino que nos permita ir al otro nivel espiritual. Háblanos tú hoy día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es bien especial terminar el libro de Hebreos porque han sido más de 18 meses en que hemos estado leyendo distintos pasajes, avanzando versículo a versículo, capítulo a capítulo e idea tras idea. Es un libro profundo, es un libro que nos habla de la grandeza de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los profetas, es superior a la ley, es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden distinto al orden arónico. Él tiene una función, está en el reino de los cielos intercediendo por nosotros. Él ha preparado un camino, dice, ahí lo leímos en el libro de Hebreos, que ofrenda y sacrificio no quisistes, más me preparaste cuerpo. Este misterio que Dios se encarna en Cristo para que podamos ser salvos. Entonces, cuando llegamos al final del libro, después del capítulo 11, en los capítulos 12 y 13, el autor del libro comienza a darnos instrucciones de vida práctica, instrucciones que son necesarias. Uno de los problemas fundamentales de la iglesia moderna, y ha sido un problema también a través de la historia, es mucha gente que sabe mucho, pero vive poco. Yo estoy seguro que usted sabe todo lo suficiente para salvarse. Estoy seguro de eso. Y estoy seguro que sabe bastante de cómo vivir la vida cristiana. La pregunta es si es que lo estamos haciendo, ¿cierto? Esa es la gran pregunta, porque a todos nos cuesta que nuestra voluntad se sujete a la palabra de Dios. A todos nos cuesta levantarnos a hacer lo que es lo correcto. Es muy fácil hacer lo que a nosotros se nos ocurre, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted se levantó un día en la mañana y, como decía mi padre, se movió para donde amaneció vuelto y salió y tomó decisiones y fueron los peores errores de su vida? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Y entonces por eso necesitamos que la palabra de Dios venga a nuestra vida y nos enseñe, nos forme, nos ayude a vivir. Porque en esta vida usted va a encontrar cosas que usted no esperaba. Usted hizo sus planes, estoy seguro que usted hizo sus planes, tiró líneas en su vida, hizo su proyecto, estoy seguro.
pero también estoy seguro que mucho de lo que planificó no se le dio como usted lo había planificado. Yo una vez hablé con un hombre necio y él sufría porque él conocía a otro hombre necio que se había puesto como meta antes de los 30 años tener el equivalente a $1 millón. Y ese otro hombre necio lo había logrado. Había logrado tener $1 millón. Había puesto empresas, había hecho cosas y había logrado este dinero. Pero este otro que hablaba conmigo sufría porque él no había logrado esa cantidad. La verdad es que no nos vamos a llevar nada. Piense usted en los faraones, tremendas cosas que hicieron. Ellos creían que había vida más allá y creían que se podían llevar las cosas. Y al llegar al final del libro de Hebreos, el Señor nos invita a reflexionar en verdad cómo estamos viviendo. Dios nos ayude. ¿Cómo estamos viviendo? Yo no sé cómo usted vive y usted no sabe cómo yo vivo, pero el Señor sí lo sabe, ¿cierto? A veces ni siquiera las personas que viven con usted, que son cercanas a usted, saben cómo usted está viviendo. Porque usted puede mostrarse de una manera, pero usted adentro es de otra manera, ¿cierto? Y por eso el Señor nos llama a que pongamos en práctica, practiquemos las cosas que hemos aprendido. Porque si no, nos va a pasar esto que Jesús dijo, y que yo siempre lo pienso, Señor nos ayude a todos. Dice que cualquiera que oye sus palabras y las pone por obra es semejante a un hombre sabio que construye su casa en una roca. Pero el que oye sus palabras y no las pone por obra es como un hombre necio que construye su casa en la arena. Entonces dice que a ambos les toca enfrentar la tormenta, la tempestad. Eso implica que, sea usted cristiano o no, van a venir los vientos de la vida y lo van a golpear. Van a pasar cosas que usted no espera. Enfermedades, problemas, conflictos, situaciones. Y decía Jesús que vino la tempestad y golpeó contra la casa que estaba en la roca. Pero como estaba firme en la roca, no cayó. Pero vino esa misma tempestad y se arrasó la casa del hombre que había construido en la arena. Y esto no solo se aplica a varones, también se aplica a damas. Se refiere al ser humano, a la vida nuestra. Entonces, cuando llegamos al final de Hebreos, yo creo que es bien prudente que usted haga conclusiones y yo también, de cuánto estamos creyendo, de cuánta fe estamos teniendo en Él, de cuánto hemos crecido en las cosas de Dios, de cuánto hemos dejado que el Espíritu Santo nos convierta en sus verdaderos discípulos. Entonces comienza la despedida del libro, el escritor del libro comienza a despedirse. Y como lo leíamos la semana pasada, por eso comencé ahí en el 17, él anima una vez más a los lectores que obedezcan a los pastores y se sujeten a ellos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En realidad, hermanos, yo les he dicho a ustedes que hoy día la tarea de ser pastor está súper complicada, porque hay degradación en la sociedad y también hay degradación en el ministerio. Pero no solo, hermanos, en el aspecto económico, sino que en lo que enseñan. El problema es cuando un hombre de Dios o alguien que está al frente de una congregación no predica la palabra del Señor. Ese es como el grave problema. Y por eso lo menciono, porque al terminar el libro de Hebreos, el autor sigue dando consejos de carácter de vida práctica. Se llaman consejos pastorales. Y lo vuelve a repetir, lo repite 2 veces, que obedezcamos a los líderes, a los pastores, porque esto nos ayuda a crecer. Hay un hombre del Señor que murió, famoso. A él le pasó un problema en su vida. La esposa un día le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir siendo tu esposa. Y le dijo, quiero divorciarme. Y se divorció de él. Es un hecho real. Porque el hecho de que sean pastores o seamos pastores no nos libra de los conflictos. Y no es porque él tuviera una amante o otra cosa. Ella no quería más estar en esa posición. Y entonces él se paró frente a la iglesia y les dijo, hermanos, si ustedes quieren me despiden. La Biblia dice que para ser ministro del Señor hay que ser marido de una sola mujer y yo he tenido este problema. Y dijo él, yo no me pienso volver a casar, estoy ya de edad avanzada, pero les dejo a ustedes la libertad. Entonces la iglesia le dijo, mire, entendemos su situación,
usted es un humano igual que nosotros, siga en el ministerio. Y él murió ahí en el ministerio. Pero su hijo, aprovechando la fama de su padre y el conocimiento del apellido en Estados Unidos, vino al ministerio y creó otra iglesia, una iglesia urbana, y sabe que empezó a enseñar cualquier cosa, y la iglesia creció, es gigantesca, tiene como 20,000 personas. Pero él ha enseñado que, por ejemplo, ya los 10 mandamientos no son válidos, ha enseñado que está bien que hombres con hombres y mujeres con mujeres, ha enseñado que todos se van a ir al cielo. Entonces, una iglesia que no habla la verdad de Dios y una iglesia que no denuncia el pecado va a estar llena. Tremendo. Entonces, cuando Pablo, o el escritor pues vamos a hablar de Pablo también hoy día, o el escritor de Hebreos, manda esta carta, una de las cosas que está diciendo es que te sujetes a los pastores y a los pastores que predican la palabra del Señor, porque dice, ellos velan por vuestras almas. La forma en que tenemos los ministros del Señor de velar por las almas es predicar la verdad. Porque yo te podría decir, oh hermano, que llegó bonito usted hoy día, hermana, que llegó bonita usted hoy día, ¿cierto? Y usted se va a sentir así. Yo le podría decir, Dios lo ama tanto que lo quiere bendecir, no se preocupe, siga como está. ¿Entiende la idea? Pero eso no es velar por tu alma, porque si tú no recibes la verdad de Dios, tú no vas a crecer, tú no vas a cambiar, ni yo tampoco. Porque sabe que cuando yo le predico a usted, también me predico a mí mismo, también me hago responsable y le pido a Dios que me ayude a estar a la altura de lo que yo también predico, ¿cierto? Y es difícil, ¿no? Entonces, demos gracias a Dios y me salgo de la ecuación, demos gracias a Dios por los hombres del Señor, como dice aquí el versículo 17, que sí predican la verdad de Dios, que velan por las almas, los pastores que velan por las almas, y para que lo puedan hacer con alegría, no quejándose, porque es difícil ser responsable de algo. Es muy fácil vivir la vida así, no siendo responsable de nada, ¿cierto? Entonces, hermanos, yo los invito a ustedes, a que ustedes escuchen la palabra y cambien, y que yo pueda cambiar también. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, en mis más de 40 años en el ministerio, mis mayores problemas de vida han sido en el contexto de la iglesia. He tenido que enfrentar falsas doctrinas, he tenido que enfrentar divisiones, he tenido que enfrentar acusaciones. Dios nos ayude. La forma en que podemos velar por la obra de Dios es todos diciéndonos la verdad los unos a los otros. La verdad de la palabra, la verdad en amor. Porque hoy día la gente, como les dije la otra vez, no quiere escuchar la verdad. La gente prefiere escuchar la mentira bien dicha. Dígame la mentira en amor. No me diga la verdad. Dios nos ayude, ¿cierto? Porque luego ya cierra a contar del versículo 18, el escritor de Hebreos cierra el libro, cierra todo lo que estaba diciendo. Y vamos a ir estudiando esto. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. El escritor de Hebreos subentiende que los receptores de la carta le conocen. Y queda la idea al cerrar el libro que el escritor es Pablo. Queda la idea. Hemos dicho que no sabemos, hemos dicho que algunos dicen que es Pablo. Pero cuando se escribe la carta, la gente que recibe la carta sí lo conocía. Sí sabía quién él era, sí sabía de su ministerio. Y dice, oren por nosotros, porque tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. El ministerio de los apóstoles y de los líderes de la iglesia primitiva fue igual bien fuerte, porque los primeros a los que agarraban eran a ellos y los mataban, quemaban, los tiraban a los leones. Entonces, ellos estaban dando testimonio con su vida. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, que no estamos siendo perseguidos por la fe. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que no te están echando del trabajo porque tú eres cristiano. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios nos ha permitido vivir en otra época. Pero el escritor de la carta dice, oren por nosotros. Los líderes y los pastores necesitan oración. Los hermanos de la iglesia necesitan oración.
Nuestros hijos necesitan oración. Nuestros padres, si están vivos, necesitan oración, ¿cierto? En realidad debemos orar todos, unos por otros. Y eso es bueno, eso nos ayuda. Porque cuando tú oras por mí, tú me bendices a mí y tú permites que la obra de Dios que está en mí también te bendiga a ti. Y cuando yo oro por ti, yo te bendigo a ti para que también la obra de Dios crezca en ti. ¿Se fija? Por lo tanto, dice el escritor de la carta, oren por nosotros porque tenemos buena conciencia, deseamos conducirnos bien en todo. Es decir, oren por nosotros porque nosotros sí estamos comprometidos con el verdadero discipulado. Porque está haciendo una declaración de conducta, ¿se fija? Está haciendo una declaración, dice, nosotros tenemos buena conciencia. Qué importante es vivir el cristianismo con buena conciencia. Qué importante es, ¿cierto? Y queremos conducirnos bien en todo. Esa es otra descripción de la vida de un discípulo. Vive en buena conciencia y hace lo que es correcto, tanto en lo espiritual como en lo humano. ¿Se fijan? Y luego agrega algo aquí. Y todo lo que viene para adelante nos va a dar la idea que podría ser Pablo. Podría ser Pablo. Dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido pronto. Para que yo os sea restituido pronto. Porque parece que después va a hablar aquí de que está en la cárcel. Y el que estaba en esa época en la cárcel era el apóstol. ¿Se fijan? Entonces tenemos que orar, porque fíjese, todos nosotros tenemos problemas. Yo tengo un problema hoy día real. Y usted también tiene una necesidad. Usted necesita encontrar un trabajo, usted necesita hacer cosas, ser sano. Entonces el escritor dice, para que yo os sea restituido pronto. Si es que fue Pablo, como lo vamos a ver más adelante, él está diciendo, oren por mí para que yo pueda llegar pronto a verles. Porque Pablo siempre mandaba la carta y después decía, quiero ir a verles. Siempre decía eso. Y luego comienza a cerrar, dice, mire, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son 2 versículos, el 20 y el 21, tremendos, tienen mucha riqueza. Son como así un pedazo de carne en la cazuela bien contundente. Mire, ponga atención, el Dios de paz, porque ha llamado a que estemos en paz. Antes ha dicho que estemos en paz. Resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del fundamento de la fe cristiana. Recuerde que si Cristo nos resucitó de los muertos, nosotros somos dignos de misericordia, de conmiseración. El gran grito de la iglesia primitiva fue, Él está vivo. Y dice que 500 hermanos lo vieron vivo. O sea, Jesús aseguró en su resurrección que todos lo vieran. Por eso al cerrar el libro, una vez más se enfatiza la resurrección de Cristo. Y yo estoy vivo porque Él vive. Y yo he estado al borde de la muerte varias veces, y usted seguramente también. ¿Cierto? Es parte de la vida estar al borde de la muerte. Pero estamos vivos porque Él resucitó. Y dice luego, el gran pastor de las ovejas, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Él es el gran pastor de todos nosotros. Todos nos sujetamos a Él. Los ministerios humanos, pastorales, son una facilitación, somos facilitadores del gran pastor que es Cristo. Él lo estableció así. Él decidió que existiera la iglesia, porque nadie se salva solo. ¿Usted ha escuchado en el mundo, yo me salvo solo nomás? ¿Lo ha escuchado? No, hermanos. En el reino de Dios, el Señor siempre trabaja en equipo, porque Dios es un equipo en la Santísima Trinidad, y a Él le gusta que trabajemos en equipo. Entonces somos facilitadores los pastores humanos del gran pastor de las ovejas, que es Cristo, y agrega algo más aquí que lo hemos estudiado para atrás en el libro. Dice, por la sangre del pacto eterno. La sangre derramada de Cristo ha establecido un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo contrato, un nuevo acuerdo para que tú y yo seamos salvos. Porque si eso no hubiese ocurrido, no hubiese habido forma de que tú y yo hubiéramos entrado al reino de los cielos. Si no hubiese sido por la sangre derramada del Señor Jesucristo, te digo,
nuestros pecados no hubiesen sido perdonados, no habría ninguna esperanza. Y es más, yo creo esto: si Cristo no hubiese derramado su sangre en la cruz, hoy día ni siquiera el planeta existiría. Quizás qué cosa hubiese pasado. ¿Se imagina si Cristo hubiese caído en la tentación del diablo, que le dice: yo sé que tú vienes para ser rey, pero adórame y te lo doy todo. Adórame y te doy ese $1.000.000 que tú quieres. Porque dice él: todo me ha sido dado, dice el diablo. Tenía el control del planeta. Menos mal que Cristo fue el postrer Adán, el hombre perfecto, que derramó su sangre. Tú tienes que agradecer al Señor por la sangre derramada de Cristo. No te puedes olvidar, mire lo que voy a decir, de las verdades básicas de la redención. Cuando tú ores, te tienes que agradecer porque Cristo vino a morir a la cruz. Tú tienes que agradecer porque el Padre lo envió. Tú tienes que agradecer porque Él derramó su sangre. Tú tienes que agradecer porque Él pagó el precio por ti. Porque es posible, y es válido, es posible que tú no entiendas todas las cosas más profundas de la Biblia. Pero de una cosa tienes que preocuparte: de entender la verdad revelada para salvación. Y la verdad revelada para salvación nos es dada a todos. Todos hemos recibido la suficiente información de Dios, la suficiente verdad para ser salvos. ¿Sí o no? Por eso cuando predicamos estas 7 cosas fundamentales que tienen que estar en la vida de un creyente, de un discípulo, la primera que dijimos es: asegúrate de que eres salvo. Asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Asegúrate que la sangre de Cristo ha lavado y perdonado tus pecados, ¿cierto? Asegúrate. Entonces, el tema, hermanos, es que el libro se cierra y ya está amarrando las últimas verdades. Nos ha hablado verdades profundas. Este ha sido un libro profundo. Y que Dios nos ayude a todos a poder discernir, entender, reaccionar a las cosas que Dios nos quiere dar. Que Dios nos ayude para que no sea solo conocimiento. Es lo mismo que si usted tiene que tomarse una pastilla, un remedio, que usted sabe que usted la necesita. Y usted sabe que la pastilla es buena, está la cajita ahí, están las píldoras. Me explicaba un médico una vez que los remedios buenos, lo que hacen, porque no todos los remedios son buenos, lo que hacen es corregir una anormalidad en nuestro cuerpo. Entonces, usted sabe que tiene que tomarse la pastilla de la obediencia. Y dale con la rebeldía. Esa es la difícil. Y usted dice: no, es amarga, es muy grande la cápsula, no me pasa por la garganta. Usted sabe que tiene que tomarse la píldora de congrégate. Ay, mejor no sigamos. Entonces, espiritualmente es lo mismo, hermanos. Dios nos está desafiando a que no solo conozcamos, sino que seamos y hagamos. Porque la vida cristiana es conocer o saber, y es hacer y obedecer. Entonces usted sabe lo suficiente para ser salvo. Usted sabe lo suficiente para vivir en santidad. Usted sabe lo suficiente para buscar de Dios. Y no se trata de que usted pueda entender todos los misterios que hay en la palabra de Dios. Pero sí se trata, y es lo que Dios va a juzgar en su vida y en la mía, si hicimos lo que era correcto para la salvación. Por eso está hablando de la sangre del pacto eterno. Porque miren, el 20, Dios de paz resucitó a Cristo de los muertos. Cristo es el gran pastor de las ovejas, derramó su sangre por el pacto eterno. Hay 4 grandes temas que ya los trató en el libro. 4 grandes temas que ya los trató. Entonces, en verdad, cada día tenemos que amanecer y arrepentirnos. Tenemos que llegar al mediodía y arrepentirnos. Y tenemos que llegar a la noche y arrepentirnos. Porque a veces, sin querer, como dijo por ahí un actor mexicano que se disfrazaba de niño, fue sin querer queriendo. ¿Sí o no? Dios nos ayude a valorar a este Dios de paz que resucitó a Jesucristo de los muertos, que es nuestro gran pastor y que pagó el precio de redención con su sangre preciosa. Dios nos ayude a valorar nuestra salvación, porque después de toda cosa que podamos decir, después de toda cosa que podamos hacer, después de toda cosa que podamos pensar, lo único que va a importar es la salvación en Cristo. Todo lo demás va a pasar. Dios nos ayude. Versículo 21. Y vuelve a la vida práctica. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios está esperando, fíjese, después de todo lo que nos ha enseñado en el libro de Hebreos, después de que se le ha mandado esta carta a cristianos que están pensando en dejar la fe, Dios está esperando que nosotros actuemos bien. Dice, toda buena obra, porque hay cosas que usted tiene que hacer que son la perfecta y buena voluntad de Dios. Por eso lo que oramos del Padre nuestro es que venga el reino de Dios a nosotros y que podamos hacer la voluntad de Dios. Este es el secreto de la vida. Este es el secreto de la vida. Para hacer la voluntad de Dios. Este es el secreto de la vida. Hacer la voluntad de Dios. Jesús, cuando está orando en Juan, ya está terminando su ministerio, está a punto de morir, dice, Padre, tu voluntad he hecho. Todo lo que me dijiste que hiciera, hice. Todo lo que me dijiste que hablara, hablé. Dicen los comentaristas bíblicos y los teólogos, que a mí me impacta esto, que todo lo que quedó registrado en la Biblia fue el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios en Cristo Jesús. Era la perfecta voluntad de Dios que Él fuera a Samaria para hablar con la mujer samaritana. Era la perfecta voluntad de Dios que Él se parara frente al sicomoro y le dijera, Zaqueo, Zaqueo, baja porque hoy ha llegado el reino de Dios a tu vida. Y que estemos aquí hoy día es la perfecta voluntad de Dios. Porque yo necesito la palabra del Señor y usted también. Yo la necesito. Más que la comida, más que el aire que respiro. Entonces, nos dice el escritor de Hebreos, haz buenas obras. Si eres un discípulo que ha sido lavado por la sangre del pacto eterno, si Jesucristo es tu Señor, haz la voluntad de Dios, haz buenas obras que son la voluntad de Dios. Y no está hablando de que te vas a salvar a través de buenas obras, sino que está hablando que hay cosas que tú tienes que hacer que son la voluntad de Dios para que tu vida crezca, fíjese, y para que el reino de Dios y la iglesia, que es la expresión visible del reino, puedan avanzar. Porque si tú cierras tu mano, reduces tu tiempo y te desapareces, no estás haciendo buenas obras ni la perfecta voluntad de Dios. Entonces tenemos que vivir para buenas obras y para la voluntad de Dios. Tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios. Así que al cerrar el libro de Hebreos, pregúntate si tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Yo he orado muchas veces en mi vida, con temor y temblor, y se lo comparto, esta oración. Señor, llévame al centro de tu perfecta voluntad. Señor, llévame al centro de tu perfecta voluntad. Porque sabe, a lo largo de mi vida cristiana, habiendo nacido en la iglesia, he visto a buenos cristianos arruinados por no hacer la perfecta voluntad de Dios, por tomar decisiones que han destruido su vida, su llamado, su ministerio, que han cosechado daño en su propia vida, y cosas que Dios quería hacer con ellos, cosas hermosas que Dios quería hacer con ellos, se perdieron porque no estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y aquí hay un tremendo desafío con el cual el libro va cerrando, y es, hermano, en cada decisión de tu vida, asegúrate de que estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Porque no solo en la suma y la resta de tu balance de decisiones es si es que es bueno, si es que te va a traer beneficios de tiempo, de espacio, de dinero o de lo que sea, sino que la gran pregunta es, ¿esto me va a acercar más a Dios? ¿Esto va a producir en mí el cumplimiento de la verdad de Dios? ¿Esto me va a hacer a mí un mejor discípulo? ¿Esto me va a acercar a la voluntad perfecta de Dios? ¿O esto me va a alejar? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Porque mira, todos necesitamos trabajar. Todos necesitamos pagar cuentas. Todos tenemos familias que cuidar, casas que mantener. Usted deja una semana su casa sin pegar una barrida y ¿hasta dónde está el polvo? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Pero en nuestro conjunto de variables para tomar decisiones debe pesar si lo que vamos a hacer es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, si va a traer beneficios espirituales para nosotros y para el reino de Dios.
Porque muchas de las cosas en donde nos metemos y tomamos decisiones no son la voluntad de Dios. Hay gente que se casa fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que tiene trabajos fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que administra su vida fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que administra su tiempo fuera de la voluntad de Dios. Y este es el desafío al cerrar el libro. Por lo tanto, dice el Señor, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Antes de dejar este versículo, mire, piense esto. Queda de verdad como lo último. Yo no sé si usted se da cuenta, pero hay locura en todas partes. En todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hay esquizofrenia cultural. Hay una serie de cosas que están tremendas. O sea, estamos a punto de ver tremendos bombardeos y guerras. Entonces no hay mucho tiempo para hacer buenas obras y vivir en la perfecta voluntad del Señor. Porque va a venir el quebranto en el mundo. La Unión Europea aprueba una ley que tiene que terminarse el dinero físico. Ponen como 10 años, me parece que ya el 2035 en toda Europa no se puede usar más dinero físico, sino todo va a ser digital. Da para pensarlo, ¿cierto? Entonces yo te quiero invitar con mucho respeto y mucho cariño y humildad a que vivas para hacer la perfecta voluntad de Dios, y yo también a que vivamos para hacer las buenas obras del Señor. ¿Me entiende? Buenas obras que glorifiquen al Señor, y no nos neguemos en el tiempo que le queda a la iglesia en la tierra a servir al gran pastor que es Jesucristo. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos colabora para poder mantener este programa de radio en el aire y transmitiendo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos envían sus aportes. Si usted valora este ministerio y aún no nos está colaborando y aportando, le pedimos respetuosamente que nos escriba a nuestro correo de contacto programa@profeciashoy.cl programa@profeciashoy.cl, y así le comunicaremos cómo puede contactarse con nosotros y ayudarnos a mantener la palabra profética de Dios en el aire. Bien, estimados amigos auditores, a continuación queremos invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Durante esta semana, una situación que causó mucho impacto en Europa fue seguida por el mundo. Fue la verdadera y virtual invasión de inmigrantes a la ciudad de Ceuta, una ciudad española por más de 5 siglos en la parte de África, frente al peñón de Gibraltar. Y en este sentido nos dice el sitio elpaís.com de España lo siguiente: última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta. El rey asegura que está indignado por lo ocurrido en Ceuta y pide que el Estado tome medidas para que no vuelva a repetirse. Y agrega la noticia: se eleva a 67 el número de migrantes muertos tras la entrada masiva en la ciudad. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para tratar la crisis migratoria. Y agrega la noticia: el rey, que ha seguido con gran preocupación e indignación los hechos ocurridos en Ceuta, ha insistido que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Agrega la noticia: el monarca, que se encuentra en Palma, se ha mantenido en contacto con los presidentes de las 2 ciudades autónomas, con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y con el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha transmitido palabras de ánimo y firmeza. El último balance de Interior eleva a 67 el número de migrantes muertos tras la entrada masiva, mientras que más de 48.000 de las casi 50.000 personas que llegaron procedentes de Marruecos ya han regresado. Y agrega la noticia: los ministros de Interiores de la Unión Europea se reunirán el martes por videoconferencia para abordar la crisis migratoria, un encuentro pedido por España a través de una carta dirigida a la presidencia
del Consejo de la Unión Europea, que este trimestre ostenta Irlanda, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bien, vamos a dejar hasta acá la lectura de esta noticia. Lo que hemos visto, estimados amigos, es una situación tremenda. España tiene 2 ciudades en África al frente de su territorio por más de 5 siglos. Son ciudades que han sido españolas y están asociadas al gobierno y al Estado español. Son las ciudades de Ceuta y Melilla. Y en Ceuta se produjo una situación gigantesca. Más de 50.000 personas según la noticia, pero el número no está claro porque en algún momento se habló de 60.000. Llegaron a nado o de distintas formas, saltaron las rejas de migración y entraron a esta ciudad española de Ceuta para pedir algún tipo de asilo, algún tipo de inmigración ilegal, y esto colapsó la ciudad e hizo que todo el sistema del gobierno español de alguna manera llegara a un límite prácticamente de colapso. Y entonces la noticia nos informa que el propio rey de España, Felipe VI, ha pedido tanto al gobierno actual, que es un gobierno de corte socialista de Sánchez, como al líder de la oposición del gobierno, que trabajen juntos, y ha estado hablando, dice la noticia, con los líderes de estas 2 ciudades españolas que están en África. Ahora bien, hemos visto las imágenes, la televisión lo ha traído, hemos visto en los medios de prensa como miles y miles de personas se descolgaban o llegaban a nado, superando la capacidad de la ciudad y obligando a que actuaran las Fuerzas Armadas españolas, y se llegó hoy día a un momento en que ya hay más de 67 inmigrantes muertos, y esta situación está totalmente descontrolada. Y aunque muchos volvieron nuevamente a Marruecos, que es el país que está al frente de España, con el cual hay fronteras, vemos que hay locura en el mundo, hay operaciones políticas. Donald Trump, por ejemplo, ha estado en mucha tensión con España y también la nación de Israel, y de alguna forma Donald Trump advirtió que iba a haber una inmigración masiva en España, y algunos lo culpan a él de haber promulgado estas palabras y haber empujado esto. Pero lo que tenemos que entender es que esta es una señal clara de los días del tiempo del fin, como hay grandes movimientos de personas en una y otra dirección, algunos de ellos buscando una vida mejor y otros solo aventureros porque eran muchos muchachos jóvenes. Sin embargo, la situación fue de tal gravedad que se comenzó a hablar en la Unión Europea de aislar a España, o aún de llegar a sacarla de la Comunidad Europea y del denominado espacio Schengen, que permite que viajen en la Unión Europea sin ningún problema los habitantes de distintos países de la Unión. Y esto nos muestra que la palabra de Dios se hace realidad. Les recuerdo lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 12 y versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, en este evento que estamos viendo en la ciudad española de Ceuta, en África, con frontera con Marruecos, estamos viendo un cumplimiento literal de la palabra de Dios. Muchos correrán de allá para acá. Estos movimientos masivos los vimos en la frontera de Estados Unidos y hoy los vemos en las fronteras de España. Y esto nos muestra, estimados amigos auditores, que el mundo se apresta a entrar a días de caos y días de crisis, y van a clamar por un gobierno mundial. Van a estar pidiendo que venga alguien a librarlos de toda esta situación de crisis, y es allí donde va a aparecer el anticristo para establecer su fatídico gobierno mundial con la marca de la bestia, con todo lo que la Biblia establece. Por lo tanto, Iglesia del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que entender, todo está indicando un cumplimiento literal, a la letra, de lo que está escrito en la profecía bíblica. Sigue el conflicto en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Israel se prepara para posibles ataques y sigue el avance de la tecnología, y ahora vemos este gran movimiento de miles de personas saltándose las barreras migratorias oficiales
y entrando prácticamente como una invasión a la ciudad española de Ceuta, allí en el borde de África. Por lo tanto, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para vivir, como lo hemos mencionado en el programa de hoy, siendo verdaderos discípulos de Jesucristo, predicando el Evangelio, entendiendo que las señales están todas cumplidas y que en cualquier momento, estimados amigos auditores, sonará la trompeta del arrebatamiento. El que tiene oídos para oír, que oiga, no se pierda el arrebatamiento de la iglesia por nada de este mundo. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.